Hola, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Ramos. Y yo, Celina de la Colina. Y en este capítulo, en nuestras pláticas sobre planeación educativa, vamos a hablar sobre dos documentos muy importantes que fueron emitidos por la UNESCO y vamos a analizar su relevancia para la educación en estos años ya del siglo XXI, que estamos ahorita en 2023. Los documentos que vamos a revisar es primero la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y su marco de acción para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje, que se realizó en Tailandia, y también el documento del Foro Mundial sobre la Educación, su informe final, que fue en Dakar. Bueno, la Declaración Mundial fue en el año de los 90 y el Foro Mundial que se presentó como informe final de este documento de declaración y de marco de acción se hizo en el año 2000. Entonces evaluó los resultados respecto a las acciones que se propusieron en su momento para la declaración. En el documento de la declaración pues tenía la finalidad de significar lo que es educación para todos y cómo hacer la educación más accesible y más moderna para que cada vez más personas tuvieran acceso a una educación digna. Se hicieron 14 estudios sobre aspectos de la educación que midieron el desarrollo del país respecto a este tema y consideraron aspectos como educación de adultos, la tecnología, los niños en situaciones difíciles o en grupos vulnerables, la participación de la comunidad, la financiación que reciben los países miembros de la UNESCO para desarrollar la educación, el cuidado de la primera infancia, cómo manejan en términos de educación a niñas y niños refugiados, desnutridos. También se presentaron las prácticas que se proponían como idóneas para lograr lo que se proponía en el marco de acción del documento de los años 90. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que se está abarcando la educación de niños y de adultos, o sea, es la educación en general y es a nivel pues global, o sea, estamos hablando de todos los países. Entonces, pues estos dos documentos pecan de ser muy generales, muy globales y no se abocan a los contextos específicos, por ejemplo, de América Latina o de nuestro país. Sí, en el documento hablan con términos como regiones desarrolladas, regiones menos desarrolladas, y no es comprensible a qué se refieren con etiquetar a un país o a un continente como una ubicación geográfica desarrollada o menos desarrollada. Entonces se hablan mucho de números respecto a resultados en países en África, en Europa, incluso en Asia, pero no hay datos concretos. De repente se menciona a Colombia, a Brasil, nunca se menciona a México. Entonces sí queda un poco sesgado el resultado respecto a los indicadores que utilizaron para medir los cambios que se vieron en 10 años. Sí se reflejaron más niños escolarizados, más adultos que tuvieron acceso a la escuela, pero sigue habiendo, por ejemplo, una parte muy importante de mencionar, es la brecha de distinción entre hombres y mujeres, regiones donde las niñas tienen menos acceso a la educación por cuestiones de cultura, de sus papás, en sí de políticas del país que no les permiten tener acceso a la educación por el simple hecho de ser mujeres. Entonces sigue habiendo mucha discriminación de acceso a la educación para niñas y para mujeres. El informe final presenta que 2/3 partes de los adultos que no han sido alfabetizados son mujeres, y también en las niñas hay más población de niñas. No se ve tanta la diferencia más bien no se refleja el resultado de cómo las niñas lograron más acceso a la educación después de 10 años por el hecho de que tuvieran más acceso a la educación, sino menciona el documento que se ve la diferencia más bien porque se redujo la matrícula de niños que estuvieron en la escuela, y entonces es donde se reflejó el peso de las niñas como si hubiera tenido más acceso por parte de ellas a la educación. Bueno, eso es bastante grave, ¿no? Y más pues actualmente que se trata de tener esta lucha de género
de equidad, y que de hecho la declaración justamente menciona como una prioridad pues la equidad de la educación, y pues realmente podemos ver que no es cierto, no solo a nivel género, y que pues desde antes de los 90 ya se venía arrastrando este problema, y que no es solamente en cuanto a género, ¿no? Sino también en cuanto a el nivel socioeconómico, el nivel regional, las personas de la periferia que simplemente no tienen acceso a la educación, los que tienen capacidades diferentes, y todo tipo de discriminaciones o de personas que simplemente no tienen el acceso, por más que quieran, a la educación, o que simplemente no se les da, como mencionaba Rebe, por cuestiones culturales. O sea, ¿por qué una niña va a llegar hasta la universidad si simplemente se va a casar, va a ser ama de casa? Entonces a veces solamente hacen lo que por requisito les exige el gobierno a los padres de familia, que es la educación básica, y a veces ni siquiera eso. Sí, lo que menciona Celina es muy importante, y creo que aquí es donde podemos hablar de la relevancia de este texto, pero más bien si lo vemos desde una mirada aquí en México, pues hay que cuestionarse qué significa educación para todos, y si realmente las acciones y los indicadores que plantea el documento, que refleja muchos resultados positivos, pero siempre sigue haciendo hincapié en que hay todavía mucha carencia en acceso a poblaciones como ya lo mencionamos, las mujeres, los indígenas, adultos que en su momento no pudieron tener acceso a la educación, pero no sabemos, o más bien nos cuestionamos si ese modelo, si esa forma de querer medir la educación o de querer tener acceso a la educación significa lo mismo para cada región del mundo. Hace unos momentos platicábamos, en el documento del informe final, al final viene acciones que hizo el Banco Mundial respecto a financiación y a donaciones, incluso su interés por capacitar a los docentes, por acceder, más bien por permitir el acceso en regiones marginadas a la tecnología. Y nos preguntamos nosotras si realmente el problema quizás viene del tema de no tener recursos económicos para poder desarrollar programas de educación. Si el Banco Mundial está declarando que él ha donado dinero o ha beneficiado a los miembros países con dinero para que puedan llevar a cabo sus políticas, entonces pues aquí planteamos la pregunta de si el problema quizás no viene más bien de que las políticas públicas, en este caso en México, pues no responden o no se evalúan las que se plantean, o de plano no se llevan a cabo las estrategias que se propusieron en su momento para un plan educativo, para un sistema educativo. Entonces, ¿qué tanto podría ser que el problema no es el dinero, no es que no haya recursos, quizás no es que no haya la disposición de que las personas quieran tener acceso a la educación, y más bien el marco legal, el marco político no está permitiendo que todo lo propuesto en un plan se lleve a cabo? Así es, o como mencionábamos, pues la burocracia, la corrupción, que es un gran problema en América Latina, que aunque se destinen ciertos recursos, aún así pues caen en otras manos y no se da realmente para el uso educativo, o aunque se use para lo educativo, pues se siguen utilizando las mismas estrategias tradicionales y no se adaptan a los contextos, como menciona la Declaración Mundial, donde se tiene que adaptar a las necesidades de cada lugar para que el aprendizaje sea real. Y de hecho dice que hay que darle prioridad al aprendizaje, y a veces se le da más prioridad a cuestiones como la asistencia en clase, la entrega de tareas, como cosas que serían más igual burocráticas para los niños, y al final tener un certificado. Y muchas veces se llega a la educación superior sin los conocimientos básicos que se deberían de tener. Sin embargo, ya se cuenta con todos los certificados, y eso es parte también de este mismo modelo, o se hizo más fuerte durante este periodo neoliberal, que justamente empieza en los 90. Entonces, cuando
se proponen estos documentos que se acabe con eso, parece que es al revés, que se fortalece todavía más la evaluación y burocratización de la educación. Entonces pareciera que se hizo al revés. Se quiere seguir, más bien se perpetúa toda esta parte de la competencia y entonces ya no se cuida tanto cómo se da la formación en las escuelas. Más bien se trata de que respondan a un sistema económico, pero pues en este como incertidumbre de no saber qué está pasando, porque aún sabiendo que se está invirtiendo en educación, ¿por qué sigue habiendo personas que no saben ni leer ni escribir? ¿Por qué sigue habiendo estas creencias o costumbres en ciertas regiones del país? Aquí en México supongo que siguen sucediendo, no nos tenemos que ir hasta a África o hasta Tailandia o a Asia pues oriental, pues, para saber que hay niñas y niños que siguen sin tener acceso a la educación porque o tienen que trabajar o ya están comprometidas o tienen que apoyar en la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué se habla de competencia en un sistema educativo donde más bien nos tendríamos que interesar por el desarrollo de la comunidad? Y un desarrollo comunitario pues no se logra formando individuos que puedan ser competentes en solo ciertas áreas de... entonces más bien tenemos que cuestionarnos cómo es que estas estrategias que se proponen en una declaración y esto que se mide en un informe se hacen de manera global sin tomar en cuenta, como ya dijo Celina, estas características específicas de cada contexto, y aparte se sigue teniendo esta creencia de que hay que medirnos respecto a un número alrededor de una calificación. Así es, y podemos ver que a partir de los 90 y en los 2000, pues justamente empieza, al menos en México, la evaluación por exámenes de admisión, exámenes estructurados, como el Ceneval, el Comipems, que terminan excluyendo aún más a los individuos de la periferia, porque cómo un indígena va a acceder a estos exámenes y cómo va a tener el mismo nivel que alguien del área metropolitana. Entonces realmente les estamos cerrando las puertas a estas instituciones, porque no van a pasar este primer filtro, no tienen las mismas oportunidades, no tienen el mismo acceso a la educación para presentar estos exámenes, y entonces estos exámenes realmente les están abriendo la puerta a un sector de la población y cerrando la puerta a otro sector de la población. Y también es en esta época en la que surgen más instituciones privadas que de alguna manera ayudan al sector federal con la carga educativa, pero solamente abren las puertas para aquellos que tengan el dinero para pagar esa educación. Entonces se siguen cerrando más, sí hay más cantidad de escolarización en el país, pero se sigue excluyendo a los excluidos e incluso se les excluye aún más. Sí, creo que algo pues muy importante de recalcar es todo lo que sucedió respecto a la privatización de la educación, que a lo mejor en su momento sí buscaba responder a la necesidad de tener más personas preparadas o que tuvieran ciertos conocimientos técnicos, y al final el gobierno, quizás podríamos volver a lo mismo, todas esas políticas públicas pues se empezaron quizás a descuidar o ya estaban descuidadas probablemente, pero como que hubo un lapso en el que pareció que ya la educación entonces se fue a ser responsabilidad del sector privado y no tanto del sector público. Y también algo, ahorita que menciona Celina, cómo sucede esta privatización de la educación, el informe final muestra resultados de países que tuvieron estos incrementos en las niñas, niños, adultos escolarizados, pero mencionando que siempre se trató de responder en las estrategias donde más bien, en los países donde se plantearon esas estrategias, donde dieron resultados mejores que en otras partes del mundo, siempre se marcó una línea de respetar la cultura. Entonces habría que preguntarnos qué tanto de nuestra cultura en México, del origen de la cultura, del origen de la educación, de cómo somos nosotros como mexicanos, se ha ido perdiendo con tal de adaptarnos a unos planes o a unos programas educativos globales.
quizás estos foros, estas declaraciones sí derivan en estrategias y en propuestas, pero no significa que no deberían de ser las bases sobre las cuales se debería construir la educación en México. Hay mucho aprendizaje sobre todo de poblaciones rurales, que se podría aplicar en los programas educativos los programas educativos que están implementados alrededor de todo el país. Y como dice Celina, mucho sigue viéndose en números de pobreza, pero también habría que preguntarse cómo las poblaciones excluidas o poblaciones marginadas, pues a lo mejor no es que no quieran aprender, es que los queremos meter dentro de un sistema que está hecho para ciertas necesidades, y no podemos generalizar que todos los que estamos en el proceso de educación tenemos esas características que se adaptan a ese sistema, que responde a un sistema más grande, que es todos estos pues informes o investigaciones que se hacen a nivel mundial. Entonces sí la declaración y los informes nos dicen y nos hablan de cómo está la situación en el mundo respecto a la educación, pero también hay que ser más minuciosos en qué nos fijamos cuando en México se planea la educación y cómo se ve la educación, hacia dónde va la educación en México, porque ahorita todo este tema del capitalismo en la educación pues está haciéndose visible, de cómo las personas solo asisten a la escuela por asistir, realmente no están aprendiendo. Después de la pandemia hay mucho rezago respecto a contenidos académicos, y nos damos cuenta de que entonces qué seres humanos queremos formar cuando se habla de educación. La escuela no debería de responder únicamente a un resultado, a una calificación, a una competencia, a un éxito en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral. Más bien tendríamos que proporcionar habilidades y herramientas para que pues funcionemos como comunidad, que al final siempre, en todo momento, creo que podemos ser seres que se están educando y que estamos aprendiendo. Entonces habría que preguntarse, pues sí nos habla mucho los documentos de los números de alfabetización, de escolarización, de pobreza, pero sobre qué se está midiendo eso, en qué se está midiendo eso, y por qué tienen más relevancia en los resultados hablar de regiones como África o Asia, por ejemplo. ¿Por qué no hablar también más de América Latina y del Caribe? Pues en conclusión, estas propuestas que se hicieron desde los 90 y después en los 2000, realmente lo que quieren hacer es insertar a la educación en el modelo neoliberal que está creciendo en el mundo y que trata de gobernar todo el mundo, de controlar todo el mundo. Destruyamos revolución, hermanos. Entonces, pues simplemente están convirtiendo a la educación en un producto más. Se está estandarizando más la educación, a pesar de que en el discurso suele haber como discurso de educación crítica, pero realmente se estandariza, y en la práctica pues podemos ver que simplemente estamos respondiendo a necesidades del capitalismo, necesidades occidentales principalmente, porque los países que dirigen la UNESCO y que participan en la redacción de este tipo de documentos suelen ser los países hegemónicos y obviamente ven por sus intereses. Entonces realmente los problemas planteados en el documento de los 90, en la declaración, siguen siendo los mismos problemas actuales. O sea, esos problemas aún en la actualidad se tienen que resolver. Entonces, las propuestas que se hicieron, el plan de acción que se hizo y la evaluación final que se hizo, pues demuestra que no sirvió de nada y que realmente esas estrategias no son las correctas. Debe de repensarse la educación, debe de repensarse el enfoque desde el cual se quiere mejorar un aprendizaje real, un aprendizaje significativo, y no solamente el escalar socialmente a través de la educación. Sí, y bueno, yo también como conclusión y conectándolo con lo que habla Celina de la estandarización,
pues cuestionémonos, por ejemplo, estos documentos, aunque son emitidos por instituciones como la UNESCO, que pueden tener estas características de agente evaluador, que lo que dicen sus resultados pueden ser como la solución a los problemas, pues veamos desde el nombre cómo se busca estandarizar la educación, desde decir educación para todos, pero pues desde dónde, de qué educación se habla, quiénes son esos todos, en dónde se están aplicando o dónde se quieren aplicar estas acciones. Y pues en el informe final, que es del año 2000, se replantean las acciones con los resultados que a lo mejor no se lograron en el documento del 1990 para el 2015. Y ahorita ya estamos en 2023 y podemos ver, no nos tenemos que ir tan lejos, ni a otro país, ni a otro estado. Nosotros estamos desde la Ciudad de México para darnos cuenta que muchos de estos problemas, esta discriminación de género, de niñas que no tienen acceso y niños que tienen que trabajar para poder ayudar en sus casas, pues no se sigue, ¿cómo decirlo? No hay algo, o no se ha encontrado la estrategia para encontrar una vía de mejora en eso. Tampoco creo que exista una solución que ya lo vaya a resolver todo, pero bueno, yo como conclusión quiero invitarlos a que no demos nuestra educación por sentado y no nos conformemos tampoco solo con un contenido académico, con lo que la escuela solo nos invita a leer, o a veces no invita, solo nos dice y nos dice y nos dice. Tenemos que recordar que la educación la formamos todos los que participamos, y si somos seres humanos que en todo momento estamos aprendiendo, entonces la educación no solo es el estudiante, no solo es la escuela, no solo son los docentes, son nuestras familias, también es lo que leemos, es lo que vemos, lo que seguimos en las redes sociales. Entonces yo los quiero invitar a que en todo momento estemos cuestionando qué se nos presenta y cómo lo vemos, cómo lo pensamos, qué podemos hacer, quizás no para tener las respuestas, pero sí para hacer las preguntas que nos hagan exigir una educación diferente. Porque también se habla mucho de calidad, y creo yo que también la calidad responde a este sistema neoliberalista. Entonces, pues no hablemos de calidad, más bien hablemos de que la educación responda a nuestra formación como seres humanos para poder habitar en un planeta pues como comunidad. Pues sí, como dice Rebe, ya como reflexión final, siempre cuestiónense todo, los invitamos a siempre cuestionarse todo, cuestionen la historia, cuestionen el tipo de educación que tenemos, por qué el maestro está enfrente y no está en un círculo, por ejemplo, con todos, por qué las aulas son como son, por qué la política es como es, cuestionense absolutamente todo, por qué las familias tienen la estructura que tienen. Y con eso ya empieza una verdadera educación. Bueno, muchas gracias y esperamos verlos, más bien escucharnos en el próximo capítulo.